El gobierno finalmente estrenó este martes la reunión con el Consejo de Mayo. Ustedes recuerdan, ¿no?, lo que se había iniciado hace un año, más o menos, en la República Argentina, con este consenso de gobernadores y demás, alineados o no al gobierno. 19 de los 24 fueron los que participaron. Estuvieron allí dándole forma y fondo a esta reunión de representantes, ¿no? Un nuevo paquete de reforma laboral es lo que se está gestionando, se está trabajando, previsional, impositiva. Allí estaban algunos de los actores, el gobernador Cornejo como la principal voz de las provincias, que adhirieron al acuerdo firmado, ustedes recuerdan, en Tucumán, la senadora radical Carolina Lozada por la Cámara Alta del Congreso, por el Senado, el diputado macrista Ritondo por la Cámara Baja, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por la CGT, el presidente de la UIA, Rapalini, por el sector privado. Bueno, allí estuvieron en la foto con Guillermo Francos, dando un inicio formal, una reunión que tiene estas características estrictamente formales, porque no se ha definido absolutamente nada. Este cuerpo representativo que manifiesta y representa Cornejo es 19 de los 24 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron este acuerdo allí en Tucumán. Solo se quedaron afuera de esta cláusula los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, La Pampa y La Rioja. ¿Qué es lo que están buscando formalmente? Un canal de diálogo con las provincias y los sindicatos, que es lo que busca el gobierno, para sostener puntualmente nuevos vetos de Milei a proyectos sensibles, ¿no?, que tiene la ciudadanía, como aumento de las jubilaciones. Ya lo había manifestado el jefe de gabinete Guillermo Francos en estos últimos días. Vamos a empezar a contextualizar para saber de qué se trata este acuerdo, este pacto de mayo, este consejo de mayo, y algunos de los puntos, son muchos, pero los vamos a pasar rápido para que tengamos una idea, un contexto de qué se trata. Inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25%, la reforma tributaria que reduzca presión impositiva, rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Esas eran las primeras los primeros cinco acuerdos de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que es la próxima placa que sigue, que es la que finalmente ratifica este compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de recursos naturales del país, reforma laboral, este es un dato muy sensible, que promueva trabajo formal, reforma previsional, la reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear intereses de los representantes y los representados, y la apertura del comercio internacional para que Argentina sea protagonista del mercado global. Bueno, ¿qué es lo que busca el gobierno fundamentalmente con estos acuerdos? Construir consensos, ¿no?, indispensables para reformas como la laboral, la tributaria y la extracción minera. Ese es un tuit de esta mañana de Guillermo Francos, que formaliza la reunión del Consejo de Mayo, dando inicio al trabajo en conjunto con los integrantes de los sectores. El objetivo es dar forma a propuestas legislativas y reformas a partir de los ejes incluidos en el acuerdo firmado en Tucumán por el presidente Milei y los gobernadores. Tenemos el compromiso de avanzar con profundas transformaciones. Bueno, toda la formalidad del gobierno, de lo que ha manifestado. Hay una necesidad concreta de bajar el nivel de creciente de confrontación que tiene el gobierno, y que se aliste el gobierno con esta característica, ¿no?, mucha más negociadora y con una necesidad concreta que tienen las provincias, que es encontrar flujo económico, bajar este nivel de belicosidad que tiene el gobierno para con la política propia, para con los medios de comunicación, para con la prensa, y centrar el trabajo específicamente en estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la estructura productiva de la República Argentina. Claro, el dato
y no es menor, y hay que hacer un poquito de memoria, porque este pacto fue formado por decreto, ustedes recuerdan, ¿no? Por el gobierno nacional, y allí en la mesa, fundamentalmente, ¿qué es lo que vemos? A los propios, ¿no? A los propios de su eje, como Ritondo, Losada, Cornejo, el propio Gerardo Martínez, con una CGT que está licuada, que está partida, Rapalini, que estaba allí presente por la Unión Industrial Argentina. No está allí la representación social de la República Argentina. Es un dato no menor. Con esto hablamos fundamentalmente del papel de la oposición, porque la expresión que podría manifestar la CGT no está en una condición políticamente dura, con una estructura armada, como para ejercer una fuerza opositora. Y está muy bien que el gobierno quiera poner la energía en un proyecto como lo denominó Milei, refundacional, que fue anunciado allá por el 1 de marzo del año pasado y firmado formalmente por 18 de 24 gobernadores. Claro, nace la génesis, tiene una característica muy especial, que es la que le ha impuesto este gobierno, que es la característica de una expresión necesaria, que es la que quiere el gobierno, ¿no? Lo que no logra con proyectos de ley, con ley y demás, lo hace por DNU. De esta manera nace este Consejo de Mayo, si bien los recursos y la interpretación de lo que se quiere trabajar allí es bastante genuino. Vamos a ver algunas de los actores que estuvieron allí participando. El primero es Guillermo Franco, que da un contexto respecto a esta situación, esta reunión del Consejo de Mayo. La necesidad de reformas estructurales que hagan a lo tributario, lo impositivo, a lo laboral. Después, cuando uno habla con gobernadores, por supuesto, la discusión de la coparticipación federal, cuando habla con los empresarios, el costo que tienen los impuestos provinciales. O sea, todos estos problemas que la Argentina viene llevando adelante hace tanto tiempo y que nosotros creemos que es necesario reformular. Y por eso nos reunimos con los actores en una mesa bastante pequeña, por cierto, para poder llegar a algunos acuerdos básicos y transformarlos en proyectos de ley que se envíen al Congreso. Bueno, muy bien, siempre con su formalidad el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, respecto a esto que mencionábamos, ¿no? El lado franco de la política de Milei es el canal dialoguista, ¿no? Que tiene el gobierno, lo tiene muy claro, y por eso Franco participa asiduamente, más allá por su cargo, ¿no? En el gobierno. Es un tipo mucho más conciliador que el resto. Hay una necesidad concreta de encontrar caminos que tengan que ver con la prosperidad en algún momento, si llega a las provincias en lo económico, los impuestos que se cobran por los combustibles, ¿no? Fundamentalmente es uno de los reclamos, y allí está parte de las cuestiones que tienen que ver con los puntos centrales que se hablaron en este Consejo de Mayo. Gerardo Martínez, lo decíamos, con una CGT que está fragmentada, que está partida, que está dividida, estuvo allí presente y tiene un contexto también de una demanda de trabajo, de pérdidas de fuentes de trabajo que son impactantes. Bueno, esto también le consultaron a Martínez, esto decía. ¿Cómo? ¿Respaldan la reforma laboral? No, ¿quién? El sindicalismo, porque es uno de los 10 puntos. No. Forma parte del contenido de esa agenda, indudablemente después lo van a en este contexto, nosotros Martínez, pondremos la posición que ya está determinada. En este contexto, Martínez, en el cual se perdieron 250.000 puestos de trabajo en un año y medio, ¿hay lugar para seguir reduciendo los derechos de los trabajadores? No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores, y el objetivo, me parece a mí, de este Consejo es ver cómo, por lo menos aquí está Rapalini, que es el presidente de la UIA, la idea es generar un pacto productivo para generar en la misma dimensión que hay en el tema económico, macroeconómico, financiero e inflacionario, un plano donde las condiciones del desarrollo y la producción del trabajo estén en la misma dimensión. La nada misma, Martínez. Es muy bonito, discursivamente se lo escucha. Pacto productivo. ¿Se dan cuenta el nivel de licuación que tiene la oposición en este gobierno? No existe, ¿no? No hay una oposición real, ¿no? Por eso hablábamos de una CGT con estas características, ¿no? Que tiene que participar, está obligada. ¿Cómo explicás la cantidad de
pérdidas de fuentes de trabajo que ha habido en las últimas semanas, meses de la gestión del gobierno de Milei, ya con 18 meses, ¿no?, en el gobierno. Qué papel incómodo para Martínez y esta CGT participar en estas reuniones, ¿no? Por eso es donde allí uno no encuentra una alternativa y una respuesta dinámica a los problemas que tienen las provincias. Parecen estas reuniones de más de lo mismo, ¿no? La nada misma, en definitiva, termina pasando, ¿no?, con el Consejo Federal de Inversiones, con la reunión de los gobernadores, con esta cuestión de protocolo a la que tienen que asistir los gobernadores, pero en la práctica se vienen con los bolsillos absolutamente vacíos de estas reuniones y han entrado en la variable política del gobierno nacional, que ¿cuál es? Es traerlos, es negociar, es hacer la foto y es irse absolutamente pero sin nada. Esta es la realidad que tiene la Argentina, ¿no? Este contexto tiene la Argentina entre oficialismo y oposición. Tiene una posición política dominante fuerte el gobierno nacional. Por eso, estos 10 puntos que hablamos al comienzo, que tienen que ver con este acuerdo, este Consejo de Mayo formado, que no se formó en mayo tampoco, bueno, ya arranca mal, es muy difícil, ¿no? En la práctica sería ideal, en condiciones fantásticas, que se pueda dar. Es muy difícil que se pueda dar con un gobierno que ya ha manifestado su postura, ¿no? Rapalini, el presidente de la Unión Industrial Argentina, también habló y esto decía. Bueno, como bien dijeron Carolina y Gerardo, esta fue una reunión inicial en la cual fijamos agenda para todo el año y la idea es trabajar, bueno, en los 10 puntos que se fijó en el Pacto de Mayo, en el cual vamos a tocar y vamos a profundizar cada tema, ¿no? Pero, ¿cómo se va a compatibilizar el hecho de que el representante de la CGT dice que van a defender los derechos de los trabajadores y que no van a aceptar que se les quiten más posibilidades de garantías con lo que plantea el gobierno y lo que plantea la UIA, que es decir, por ejemplo, por una reforma de las jubilaciones, por quitar horas de trabajo? No, la UIA no está planteando ni reforma de jubilaciones ni quita de horas de trabajo. Estamos hablando de una modernización laboral que vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y a compatibilizar. Tenemos que construir consensos, este es el gran O sea que en objetivo. diciembre se va a difundir una definición de todo esto. Esa es la idea, un documento para el año próximo, iniciar, entiendo, las reformas que está planteando el gobierno. En formato de proyectos de ley. ¿Pero cuál reforma? Bueno, los 10 puntos están generando, digamos, como una definición de principios. Seguramente estos principios van a tener que tener un contenido de ley o de legislación o de propuestas que van a ser planteadas en diciembre. Bueno, qué difícil se hace, ¿no?, con esta política, la política de la nada misma, ¿no? Discursos que hablan y no manifiestan absolutamente nada. Es muy difícil. Están haciendo un documento para en diciembre rever y luego el año próximo empezar a trabajar una Argentina que necesita un cambio drástico ya, urgente. Necesita medidas económicas que modifiquen la estructura de nuestro país. Las provincias con una situación nefasta en lo económico, no hay posibilidades de sostenerse. El tema es que la política no se ocupa realmente de estas cuestiones, ¿no? Es el biribiri de la reunión, de la foto y se acaba la historia. Es muy difícil entender un contexto en donde la política está tan alejada de las necesidades del de a pie. Desde estos micrófonos, de esta señal, continuamente hablamos de la situación contundente que vive la República Argentina. La pérdida de masa de trabajo, la pérdida de pymes, la pérdida de puestos laborales. ¿Qué hacen para cambiar? No hacen nada. ¿Sabes qué hacen? Reuniones, toman café, se sacan fotos. Vamos a ver si planteamos los puntos. En diciembre presentamos un plan y el año que viene vemos si empezamos a trabajar. Son otros tiempos, ¿no? Me parece que la burbuja política sigue inyectada, ¿no?, en nuestros representantes, en el país. Habló también a la salida la senadora nacional Carolina Lozada, y esto decía. Todo este tiempo hasta el mes de diciembre. El producto final
este consejo lo vamos a tener en diciembre y tiene que ver justamente con los 10 temas que se propusieron y que firmaron todos los gobernadores con el presidente de la Nación. ¿Cada cuánto se van a reunir? Las reuniones van a ser en principio una vez por mes, pero por supuesto vamos a tener trabajos por fuera de las reuniones todo el tiempo, ¿no? ¿Se fijaron temas prioritarios? ¿Para que quede fuera del contexto electoral de esto? Quedaría totalmente fuera, entonces no se puede hablar también de un aprovechamiento político y todo, que era lo que se especulaba, así que me parece que es una buena fecha. Senadora, ¿se fijaron temas prioritarios dentro de la agenda o los 10 puntos que se habían acordado? ¿Hay temas que importan más que otros? No, todos los temas importan y todos vamos a trabajar, nos dividimos un poco, acá estamos con todos vamos a trabajar obviamente en cada uno de los puntos, ¿no? Hay puntos que son más prioritarios quizás que otros, pero todos al mismo tiempo. Y desde el Congreso, ¿cuáles son las prioridades que ustedes plantean? Bueno, hay un montón de proyectos que están presentados, vamos a traerlos a la mesa de trabajo. La idea es un poco consensuar entre todos, es una mesa que tiene que ver con el consenso, ¿no? Estamos hablando de empresarios, con sindicalistas, con, nosotros desde el Senado, todo, pero no quiero acaparar todo y quiero que hablen ellos también. Es más de lo mismo, nadie dice ninguna cuestión contundente, una reunión que generó, me parece, más expectativa de lo que imaginábamos por esta necesidad concreta de un cambio estructural, pero el cambio que no cambia, es una frase que se puede aplicar tranquilamente ahí. Creo que hay 3 de los temas que son dentro de estos 10 puntos, ¿no? La reforma laboral, la tributaria y también lo que tiene que ver con la extracción minera. 3 de los ejes que me parece que hay que empezar a trabajar. Pero en estas condiciones, muchachos, es muy difícil empezar a encontrar síntomas y sintonías concretas de un cambio refundacional. Hay que seguir con los reclamos y puertas adentro, empezar a trabajar para, darle crecimiento y volumen a las provincias. Es muy difícil, ¿no? Con un gobierno que ha encontrado la vuelta política para no decir nada, para no responder y tener absolutamente esto, ¿no? Que es lo que necesita, que es la foto, únicamente. Continuamos con más Argentina Noticias.